Primero que nada, ya que leímos el texto, quiero saber si alguno de ustedes se acuerda más o menos qué fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Qué recuerda? Vivir con integridad en el temor de Dios. Ok. ¿Alguien más que tenga algo anotado y que lo quiere compartir de lo que estuvimos hablando? El servicio de todos es necesario. Y ahí me tiraron una nota de un punto y otra nota de otro punto, porque vimos dos puntos, ¿se acuerdan? Nos estuvimos más de una hora en los dos puntos. Pero ahí me tiraron una nota de cada uno de los puntos. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algo que quiera compartir? Nosotros no solamente estamos haciendo buenas obras, sino que esto viene de una dependencia del Señor. El poder de Dios es el que me mueve, su amor es el que me mueve y al final ese espíritu es el espíritu de Dios. Es el espíritu de Dios el que nos ayuda a hacer estas cosas de manera que glorificamos al Señor. Es vital para la vida de la iglesia y esto tiene mucho que ver con el pasaje que acabamos de leer. Con el pasaje que acabamos. ¿Por qué creen ustedes que, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, ese servir en unidad y el servicio cristiano hecho en unidad es vital para la vida de la iglesia? Para la madurez, hay un crecimiento, hay madurez, pero el texto nos da ciertas claves. Si ustedes se fijan, los dones que están acá, ¿qué características tienen los dones listados acá en Efesios? Son de enseñanza, son dones más orientados al ministerio. Son dones ministeriales. Si nos vamos nosotros a 1 Corintios 12, nos vamos a encontrar los dones, pero listados de una manera más carismática. No significa que se están contradiciendo las listas, sino que significa que son dos enfoques diferentes de cómo vemos los dones. Pero algo bien importante que hablábamos con madurez, por ejemplo, con crecimiento, es el hecho de que al haber diferentes ministerios, que es el caso de Efesios, y el énfasis son los ministerios, porque lo que se está enfatizando es la autoridad. Cristo ha sido exaltado sobre todo, y entonces Él vino y nos dio algunos apóstoles. Obviamente esos apóstoles ya no hay hoy en día apóstoles que estén vivos, pero los apóstoles, el ministerio del apostolado sigue siendo válido porque la iglesia es un edificio. Entonces yo siempre pongo este ejemplo sobre los apóstoles, por ejemplo. Es como que nosotros dijésemos, los pilotes del edificio en el que estamos ahorita ya no sirven, ya no existen y cesaron. ¿Qué creen ustedes de eso? No. ¿Cierto o falso? Es falso. Es falso, si no este edificio se cae. Nunca los vamos a volver a ver desenterrados. Bueno, si hay un terremoto catastrófico, ¿ah? Entonces, probablemente lo vamos a ver. Pidamos al Señor que nunca lo veamos desenterrado, pero nunca vamos a volver a ver desenterrados. Los fundamentos están allá abajo. Ya no se van a volver a echar ahí arriba. O sea, nadie, ni que estuviéramos locos encima del techo, vamos a echar un pilote o un zócalo. ¿No? Nadie hace eso. Pero era fundamental para la iglesia que el Señor fuese fiel y nos diese apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Pues que no lo vimos la vez pasada. Hablemos un poquito. Ok, hoy traduzco, pero no olvidarme de lo que dijo mi hermano. Pero inició explicando que es un apóstol, es alguien que fue testigo directo, ¿verdad? Que convivió con el Señor. Y voy a agregarle yo, es alguien que por eso puede actuar como emisario, porque es un testigo que lleva el testimonio del Señor. Entonces partió definiendo eso y luego nos dio la opinión de cuál es el objetivo de la unidad en el servicio. Y él hablaba de los dones y él decía de que estos dones, al final, a lo que nos tienen que formar, el hecho de que hayan ministerios y dones, es a Cristo en cada uno de nosotros. Es decir, que Cristo sea formado en nosotros a través de la unidad y del empleo de los dones en medio de nosotros.
Entonces, sí, y justamente lo que ha dicho el hermano es así. Es así. La realidad de las cosas es que cuando vemos nosotros acá la lista ministerial, ¿por qué arranca con los apóstoles? Porque es vital. Y entonces lo que estamos viendo es que el objetivo de Pablo es ilustrarnos un edificio. Es decir, los ministerios no son presentados acá como capacidades individuales que pueden ser ejercidas para la gloria individual de alguien, no, o para la exaltación o el deleite particular de alguien, no. De hecho, un apóstol sin el mensaje del Mesías del cual son los apóstoles no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el fundamento es ¿quién? Es Cristo. El fundamento es Cristo. Como el fundamento es Cristo, entonces los apóstoles vienen y ellos son los que comienzan a echar también las bases sobre ese fundamento sólido. Y luego vemos que dice a otros profetas. La escritura en este tiempo continuaba siendo inspirada. Había todavía palabra profética en el sentido de revelación no completada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque evidentemente la escritura, lo perfecto de la escritura no había llegado. Y era importante los profetas. Imagínense que el Señor nos deja sin profetas a medio camino, de que Él asciende y luego no hay apóstoles, no hay profetas. La iglesia se muere. Hubiese sucedido lo que Gamaliel dijo cuando estaban persiguiendo el Sanedrín a los cristianos. Y Gamaliel dijo, bueno, si esto es mentira, esto es cuestión de tiempo. Y nada, es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente no está el poder de Dios detrás de él. Pero ¿dónde está el poder de Dios? Hay esa dádiva del Espíritu y hay estos ministerios. La iglesia puede crecer, entonces esto nos lleva a nosotros a la unidad. Y nosotros habíamos visto justamente eso, que nosotros servimos en unidad con el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que se manifiesta en los apóstoles, en los profetas, en los pastores, en los evangelistas y en los maestros. Sin el poder de Dios, el mensaje que ellos tuviesen para dar es vano. Es vano. Y hablábamos, ahí está una de las frases, nuestra meta no debe ser mera buenas obras, que la decía hermana Rosalba, sino buenas obras con un espíritu que proviene de una gozosa dependencia del poder de Dios. Es decir, comenzamos a servir bíblicamente, el servicio bíblico nos va a unir, porque somos miembros los unos de los otros. El servicio bíblico va a hacer que el maestro sienta que depende de aquel que tiene un don de hospitalidad. Y ambos van a sentir que el uno necesita al otro. No pueden simple y sencillamente decir aquel es menos importante o yo soy más importante. Por eso ahí veíamos el siguiente punto, el jueves pasado, sabiendo que el servicio de todos es necesario y valioso. Es decir, hermanos, no hay alguien que que pueda decir mi servicio es no importante o yo estoy excluido dentro de la edificación que sucede en el servicio. Fíjense lo que dice Efesios 4:12, a fin de capacitar, ¿quiénes? A los santos. ¿Se dan cuenta que ahí no dice a los pastores? ¿Se da cuenta que ahí no dice los profetas, por ejemplo, que se acababa de hablar ahí atrás de los profetas o de los apóstoles? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Pregunta abierta. Pues somos separados, consagrados para
el Señor. Todo el que es nacido de nuevo es santo. Todo el creyente es santo. Y ojo, que también todo el que entró a la iglesia, aun si no es creyente, porque la palabra santidad en el Antiguo Testamento, en una de sus formas, también tiene que ver con lo consagrado al Señor. Usted es consagrado al Señor. Y no es por darle miedo, ¿verdad? Pero si usted se va ya por Levítico 27, 28, 29, lo que dice es que hay dos maneras de ser consagrado al Señor. Una de las maneras de ser consagrado al Señor es que aquello que es consagrado es irrevocablemente del Señor, le pertenece. Todo aquello que ha sido consagrado para destrucción va a ser destruido. Esas son las dos maneras de ser consagrado. Entonces debemos de ser nosotros, obviamente. El Señor nos da la seguridad de la salvación. El Espíritu clama dentro de nosotros, Abba Padre. Pero aquellos que son verdaderos creyentes también son los que cuidan su salvación con temor y temblor. Lo hacen entendiendo de que o de verdad somos consagrados para el Señor o hemos sido consagrados para perdición, para juicio. Y eso es importante entenderlo. Pero saliendo de ese gran paréntesis, los santos, a fin de capacitar a los santos, todos, y eso nos une. Los dones, los ministerios, terminan teniendo este efecto unificador. Todos somos capacitados para la obra del ministerio. ¿Se han fijado que la gente normalmente dice, es que fulano se dedica al ministerio? Nos hace entender que no existe una manera en la cual podamos desligarnos de la responsabilidad del ministerio. Es decir, el ministerio nos pertenece a todos. No es que el pastor es el que tiene el ministerio. El ministerio del hermano aquel que es bien comprometido, el ministerio de aquel que es evangelista, él es el evangelista. Él está en el ministerio. Yo solo soy cristiano. Algunos piensan que uno puede venir y ser dominguero de banca y no estar involucrado en el ministerio. Malas noticias. Todo, malas no, buenas, pero malas si usted anda adelgazando. Buenas para el creyente, porque el creyente está en el ministerio. ¿Qué dice la Gran Comisión? Muy bien. Sí, correcto. Algunos me dieron la versión de Marcos, otros me dieron la versión de Mateo. Está bien. Muy bien. Vamos por el mundo predicando el evangelio. Hacemos discípulos. Pero no está diciendo vayan los pastores. No está diciendo vayan solo los evangelistas. O vayan solo los que tienen algún don en particular carismático. Sino está diciendo vayan todos ustedes con todos los dones que yo les voy a dar. Lo cual los va a hacer funcionar como un cuerpo. ¿Se han fijado el ejército cómo funciona en una guerra? ¿Qué sucede, por ejemplo, si hay que cruzar un río con los tanques, Luis Mateo? ¿Quiénes se involucran? Todos, ¿verdad? Viene la infantería, empieza a... Lo primero es el ingeniero del ejército. Correcto. Para ver cómo hacen pero todos tienen que participar. Nadie está bien. Hasta pasa un avión para hacer un reconocimiento. Hoy va a estar Sí, los aviones pasan a reconocer el terreno, los ingenieros van a ver, miden, los infantes entran y comienzan a hacer la obra que los ingenieros dicen. Nadie está perdiendo el tiempo, todos están participando y la Gran Comisión obviamente después nos arma como iglesia de esa manera. Tenemos que ir y hacer discípulos y acá estamos nosotros como iglesia precisamente orquestando todo eso, construyendo las bases para poder hacer más discípulos. Nosotros ya somos discípulos, pero tenemos que formarnos y estamos de hecho acá aprendiendo la palabra para que nosotros, cada uno de nosotros con los distintos dones que Dios nos ha dado, podamos hacer más discípulos. Entonces, el ministerio, la obra del ministerio es responsabilidad de todos nosotros, porque la Gran Comisión nos ha sido dada a todos. Y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo.
Y leíamos en 1 Corintios 12, del 13 al 17, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Siempre que hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, hablamos también de la unción del Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción del Santo, ¿se acuerdan que lo vimos en Primera de Juan? Y hablábamos que esta unción es un derramamiento del aceite de la unción que recorre todo el cuerpo. Salmo 137 habla de ese aceite que viene y baja por las barbas de Aarón y llega hasta los bordes de la vestidura. Y ese salmo no está ahí por casualidad, porque comienza diciendo, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo nos hace habitar juntos el Señor? Derramando ese óleo, ese aceite del Espíritu que llega desde la cabeza, que es Cristo, y se va hasta el borde de la vestidura. Es decir, usted no se escapa de la unción, no se escapa de la presencia de Dios en el Espíritu y de la capacitación que los dones le dan para la obra. En un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos, griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ahí estamos nosotros. Somos muchos miembros. Y aquí ya viene, y vamos a entrar un poco ya en materia de lo que viene el día de hoy, el material principal de hoy. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿Qué opinan ustedes de esas analogías en el texto? ¿Qué nos enseña? Un texto que de verdad nos enseña muchísimo sobre cómo nosotros podemos andar bien perdidos respecto a nuestra identidad cristiana dentro del cuerpo. Les voy a poner otro ejemplo bien fácil de ver. Mire, tal vez a usted el dedo chiquito del pie le da vergüenza porque tiene la uña partida. Perdón el ejemplo gráfico, pero para que usted me entienda bien claramente. Usted dice que vergüenza mi dedo chiquito. Pero yo le aseguro que si usted viene caminando y se pega en esa maceta, no, pero es redondo, en algo cuadrado, usted se pega ahí en ese lavatrastos, en el dedo chiquito, bienvenida hermana. Yo le aseguro que usted, todo su cuerpo, su mente, su boca, primero Dios no diciendo algo inadecuado, porque entonces se va a revelar sus pensamientos también. Todo su ser se va a involucrar en el dolor del dedo chiquito, feo, con la uña partida. Entonces, esa ilustración nos debe llevar a todos a entender de que el cuerpo, y eso es lo que el punto de Pablo acá, es el cuerpo. Yo no puedo venir y decir algo es menos relevante. Es que mi boca es lo más importante porque de ella yo hablo y sale sabiduría. Sí, pero vine el golpe en el dedo chiquito y me hizo salir sapos y ranas también. Lo cual significa que soy un ser integral. Y el ejemplo del cuerpo sirve de manera total para llevarnos ese entendimiento con el cuerpo de Cristo. No es una analogía limitada, sino que es total analogía. Hay un sistema nervioso, por así decirlo, que nos conecta, que es el espíritu, y en el espíritu tenemos una unidad en amor. Y esa unidad en amor es la que también nos impulsa a que el uso de los dones edifique a unos y a otros a través de distintas administraciones, ¿no? Pero es importante entender
que mi lugar dentro de la iglesia es necesario y valioso. Mi servicio es necesario y valioso. Y decíamos la semana pasada, no significa esto que el Señor depende de nosotros. O sea, que si yo vengo y me extraigo, la iglesia no va a seguir adelante y los propósitos de Dios en el mundo no se van a cumplir. No, no significa eso. Significa más bien que soy yo el que me estoy extrayendo del cuerpo de Cristo, me estoy yo mismo limitando del beneficio de la edificación corporativa. Y si esta extracción, Dios sacarme, se vuelve definitiva, pues hermano, también se puede volver juicio. Es decir, se puede volver separación de trigo y cizaña, donde yo fui encontrado, ¿qué? Si me separé del cuerpo y no volví. Si me separé del cuerpo de Cristo de manera que nunca regresé, soy un falso, soy cizaña. Entonces, hermanos, en el mejor de los casos, usted se está perdiendo la edificación. Y en el peor de los casos, usted puede ser falso. No es un lugar donde usted quiere estar. Venir y privarse del servicio de la iglesia. Todos somos necesarios y valiosos. Los que somos verdaderos creyentes somos necesarios y valiosos. Los que no son van a comprobarlo a través de salirse totalmente. Miren, algo muy importante es aquello que nos unifica, si eso se mantiene o no se mantiene. Diferente es cuando una persona se retira de la iglesia porque está apostatando la fe. Eso es un tema donde evidentemente estamos hablando claramente, estas personas estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron, pero no permanecieron en el sentido absoluto de no están en la fe. Ahora, pueden haber desacuerdos como el que tuvo, por ejemplo, Pablo con Bernabé. Y el desacuerdo era ¿sobre quién? Sobre Juan Marcos. ¿Ah? ¿Por qué Pablo viene y dice, no, yo no quiero que este venga? ¿Quién se acuerda? Porque Marcos había decidido regresar. No, él se apartó. Correcto. Pablo lo tomó como alguien que no estaba entonces preparado para él. Correcto. Entonces Pablo dijo, este nos va a estorbar. Sí. Y esto terminó en que Bernabé y Juan Marcos tomaron un camino. Y aquí podríamos nosotros decir, alguien objetivamente tenía la razón en ese momento, claro que sí, y alguien objetivamente estaba equivocado. Sin embargo, cuando la hermandad en Cristo está ahí, el Señor nos lleva a un mismo fin a todos. ¿Qué testimonio tenemos de Juan Marcos, de quien Pablo en ese momento en la historia tenía una queja? ¿Qué encuentran ustedes en sus Biblias? El Evangelio de Marcos. Correcto. Entonces, evidentemente, hermanos, hubo un desacuerdo. Hermanos amados en la fe tomaron distintos rumbos. Y luego tenemos de Pablo el fruto, que acá está el Evangelio por todas las naciones. Y de Juan Marcos tenemos uno de los 4 evangelios. Por ende, el Señor usa las cosas que no podemos entender, aún de nuestros desacuerdos, para su gloria. Y cuando hablamos de personas que no han apostatado de la fe, con las que tal vez han habido desacuerdos, las personas han tenido desacuerdos con la iglesia, con la manera en la que se han manejado algunas cosas, y estas personas en su conciencia se han sentido que deben de moverse, yo no las puedo condenar. Yo no puedo venir y decir, estos son anatemas, porque no lo son. Ahora, después yo puedo venir y tener diferencias y las podemos hablar hombre a hombre, cara a cara, y si hay pecado que confrontarlo, confrontamos en amor, lo hacemos. Pero debemos de ser muy cuidadosos en estos contextos, y qué bueno que hace esa pregunta, porque esto no debe de romper la unidad. Obviamente la iglesia local ya no tiene a estos miembros, pero en la iglesia universal seguimos considerando que estos son hermanos a quienes amamos.
Entonces, ese tipo de desacuerdos, confiamos en el Señor que van a ser para su gloria, de la misma manera que lo hemos visto en la palabra de Dios, a través de un ejemplo como yo les acabo de dar, que es el de Pablo y Bernabé, y con Marcos de por medio y el tema central. También nosotros confiamos que el Señor nos va a llevar de esa manera, tal vez por distintos caminos, tal vez hay hermanos que van a regresar, tal vez no, pero tal vez más adelante nos vamos a encontrar en distintas circunstancias en las cuales vamos a poder obrar juntos para el ministerio y nos seguimos amando. Entonces debemos de tener esa madurez de poder entender esto objetivamente desde la perspectiva bíblica. Diferente, como les digo, hermanos, es un caso donde alguien viene, y por ejemplo, alguien vino y se fue con una falsa doctrina. Alguien insertando una doctrina de demonios, se fue de la iglesia y engañó a muchos. Alguien negó la deidad de Cristo, por ejemplo. Y con una negación de la deidad de Cristo, se fue alguien y se llevó a otros hermanos. Ahí estamos hablando ya de verdad de alguien que sí ha causado un daño y debemos nosotros identificarlo como alguien que ha sido cizaña, porque evidentemente estamos hablando de algo que objetivamente ha afrentado la vida de otros hermanos. Ha habido un engaño, un error en contra de la Escritura. Y en esos casos, como lo decía hace un rato, el trato de esos casos es, vamos entonces en amor, porque somos amigos, confrontamos en aquello en lo que hay que confrontar. Pero no estamos diciendo, no sos un hijo de Dios, o no estamos diciendo, ya no somos amigos, ya no te retiro el habla, que muchas veces son algunas de las posturas y por eso es que, qué bueno que estamos hablando de esto, porque uno de los puntos centrales del texto de Efesios es la madurez. Y para poder lidiar con estos temas tan delicados necesitamos ser muy maduros. Lo fácil es ser inmaduro. Te fuiste de mi iglesia, yo ya no te hablo. Ya no te conozco, no te hablo. Nada, quiero saber nada de vos. Y eso no es madurez. Y eso es otra cosa, hermanos. Cuando obviamente hay un punto objetivo de disputa en el cual creemos que el otro el otro hermano, por eso repito hermano, porque a veces, y esa es maña antigua de los cristianos, ¿verdad? De los concilios hasta bofetadas se agarraban. Así que, entre hermanos tenemos diferencias. Si nosotros sabemos que hay un punto de exhortación en el cual obviamente yo no puedo venir y vamos a sentarnos a comer una comida y yo sé que esta persona parte de su línea de argumento es venir y traer una retórica que yo considero que es pecaminosa, ¿qué es lo sabio? Mejor no participar de eso. Yo ya vi la situación como es, yo ya vi por dónde van las líneas con este hermano, entonces yo mejor no participo y mejor espero un momento en el cual yo puedo exhortar al hermano en amor y decirle, hermano, yo creo que tú tenés muchos puntos válidos, pero estás murmurando. La Escritura dice esto de la murmuración. Y la murmuración es la manera bíblica de lidiar con el pecado, aunque tú lo estés observando en otros hermanos, tú tenés que venir y agotar todo lo que la palabra de Dios te da. Tú tenés que agotar Mateo 18, tú tenés que ir a sentar con el hermano. Y ese sentarte con el hermano no es una sola reunión, sino es una convivencia en amor, en la cual tú cuando has estado con el hermano le has exhortado, has sido ejemplo, le has amado, le has perdonado. Entonces luego venís, traes 2 testigos y en amor buscas que esta persona venga, se arrepienta. Pero si tú solamente estás viniendo, observando ahí inconformidad y reunís a otros hermanos y les hablas cosas para que solo su mente se llene y maquine y pequen igual en su mente, eso no edifica. Yo me voy a la Escritura, exhorto a este hermano y bueno, dejamos en las manos del Señor porque ahí estamos aplicando Mateo 18 nosotros. Si esta persona se arrepiente, ha ganado un hermano. Pero si no, correcto. Es que miren, hay que entender que desde el momento en el que esto nos ha llevado a estar en iglesias diferentes, ya hay algo objetivo ahí. Yo estoy acá en la iglesia
precisamente porque creo que esta es la iglesia donde el Señor me tiene y creo que esta es una iglesia donde el Señor está obrando, por más que hemos tenido grandes desafíos. Y ellos no están objetivamente porque creen lo contrario, creo, o sea, al menos a mí lo que me han dicho es que no somos una falsa iglesia, pero de ahí para adelante sí, bastantes cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, evidentemente ahí ya hay un punto de separación en el cual, evidentemente, nuestra comunión ya no puede ser la misma. Ya no puede ser la misma en el sentido de que sí, seguimos siendo hermanos, la amistad no se ha perdido, pero, como bien decía hermana Dina, yo ya sé por dónde puede ir una plática con nuestro hermano. Entonces, si yo sé que esa plática no va a edificar, ¿para qué la voy a buscar? Si es una plática para edificación, sí. Y nosotros luego, ya cuando estamos en contextos de diferentes iglesias locales, pues ya obviamente el proceso de Mateo 18 se limita bastante porque es en la iglesia local donde ese proceso se puede llevar, pero hasta donde esté de nosotros, evidentemente, si el Señor nos da la oportunidad, vemos pecado en esto, hermano, pues podemos en un tiempo correcto, con oración, mucha oración, no corriendo a estas cosas, hermanos, porque a estas cosas no se corre. Hay que orar, hay que pedir al Señor sabiduría. Y entonces, confrontar en amor, si el Señor nos da la oportunidad. Pero confiando, hermanos, de que el Señor va a obrar en la vida de los hermanos con quienes tenemos diferencias. Evidentemente, el Señor también está obrando en nosotros que estamos acá, hermanos, porque no es que todo se ha hecho perfecto y no tenemos ningún error, ¿verdad? Ningún pecado. Su hermano Mike lo que nos dice es de que esto es parte de la vida de la iglesia, cuando hay divisiones. Y nos lleva a 1 Corintios 11, donde prácticamente la conclusión de Pablo es de que es necesario que esto ocurra para que se muestre entre ustedes quienes son aprobados. Y hermano Mike decía, muchas veces hay hermanos, como el caso de Marcos, que vienen y dicen, bueno, me quiero ir a casa, y en ese momento estos hermanos están mostrando una actitud que no es aprobada, y algunos dicen van a volver, como el caso de Marcos, que vemos que hubo fruto después de su ministerio, pero también es posible que esto manifieste a otras personas que verdaderamente no solamente es que se fueron con una diferencia de la iglesia, sino que muy probablemente se manifieste que no eran creyentes. Ahora, bien concretamente con nuestro caso, justamente estamos en el punto en el que nuestra oración tiene que ser que nosotros que permanezcamos, que hemos permanecido, perdón, seamos también edificados entre los que permanecemos al interpretar correctamente todas estas cosas, no dejando de amar a los que se han ido, pero entendiendo que nosotros debemos de seguir funcionando acá como una iglesia, lo cual evidentemente sí nos cambia la relación con las otras personas, porque la prioridad, ahí sí se lo debo de decir, es la gente de nuestra iglesia. Si a mí me preguntan, evidentemente yo tengo mucha más disponibilidad de tiempo para cada uno de todos ustedes que para alguno de los hermanos que se ha ido. Ahora bien, debemos de orar por ellos, debemos de amarles, debemos de decir si hay algo que confrontarles, y sobre todo algunos de ustedes que obviamente yo no conozco casos de cada uno, pero algunos de ustedes tal vez tendrán cosas particulares que dicen, yo quisiera confrontar al hermano. Hay que esperar el momento oportuno para hacerlo, si el Señor nos lo concede, porque como les digo, ya no estamos en la misma iglesia local y tampoco podemos obligar a la persona a sentarse y que le voy a decir esto, hermano. Pero en lo que el Señor nos conceda hacerlo. Y what you said, brother, totally agree. Es totalmente cierto. El Señor es quien obra a través de estas cosas y también muestra quiénes son aprobados. Muchas veces, aún entre las personas que en el momento se fueron de en medio de nosotros, pero no sabemos, después pueden regresar y el Señor trabajó en medio de ellos. Nosotros tal vez nos quedamos y estando acá, tal vez no es que tengamos muchas, sí, hermanos, sino que tal vez nos quedamos y al estar acá
venimos y reconocemos mucho pecado en nosotros, muchas áreas en las cuales debemos de ser santificados. Y debemos de corregir el rumbo porque hay cosas que objetivamente no están perfectas, no están bien y somos pecadores. Pues mira, yo creo que te estás haciendo la pregunta correcta porque justamente cuando el Señor está obrando en nosotros, perdemos la comodidad de cómo estamos. Y creo que un punto bien delicado en el que sí nos debemos de asustar es si estamos cómodos, sabiendo sobre todas las cosas que hay muchas áreas en las cuales debemos de crecer. No es a ese tipo de paz a la que nos lleva el Espíritu. Nos lleva a una paz con Dios, nos lleva a una tranquilidad de que el Señor, de que Cristo murió por nosotros y el Señor, que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, pero sí nos lleva a una correcta preocupación por nuestra edificación, que es justamente el punto que estamos viendo acá. Entonces, lo que estás haciendo ahorita es parte de lo correcto. No has dejado de congregar. Te estás exponiendo a varios hermanos. Te estás exponiendo a la palabra. Le estás dando prioridad a la palabra en tu mente, en tu tiempo. Porque miren, eso es otra cosa bien importante, que no, aunque nos cueste creerlo, termina saliendo en el termómetro, en la temperatura del creyente. Si yo no estoy si yo estoy más tiempo en TikTok, y perdón que diga TikTok, pero es lo que hoy está de moda. Sí, y ¿saben qué es lo complicado de TikTok? Que lo que todavía vivíamos con televisores de perilla, sabemos lo complicado que era conseguir algo que nos gustaba de los 5 canales que había en la televisión nacional. Y era bien complicado darle algo medianamente que dijera, lo voy a dejar aquí a Daniel Luchman, ni modo. Era medianamente bueno lo que íbamos a ver y quedábamos ahí. Era un distractor, pero era un distractor malo. Pero hoy en día, TikTok tiene un algoritmo que nos ha analizado nuestros gustos y que nos da una lluvia de contenido diseñado para nuestro cerebro y nos alimenta la mente de un montón de ideas. ¿Y usted cree que el contenido de TikTok es basado en los principios de la escritura? No. Se burlan de la escritura, la contradicen. Como decía un amado pastor, hermano Héctor, decía, ¿y usted cree que dejando a su hijo enfrente de la PlayStation, decía, el Espíritu Santo le va a ver ahí? De ninguna manera, decía el hermano. De ninguna manera. Espere que su hijo le va a hablar el Espíritu a través de que pasó en la PlayStation. Horas y horas y horas. Entonces, esta es una muy buena decisión estar hoy aquí, dedicando este tiempo. Y vaya, ya llegamos a las 8:30, vamos a pasar unos 5 minutitos. Pues esos 5 minutitos que se va a tardar Carlos son una muy buena pérdida de tiempo, hermano. Pero lo delicado ocurre cuando eso no está siendo observado. Entonces, tú tenés que pensar, tengo que suprimir tiempo en otras actividades que me están alejando de aquello que me hace crecer, hagámoslo. Si es que ese es el principio que el Señor nos enseña. Si me tengo que quitar un ojo para entrar al reino de los cielos tuerto, pues fuera ojo. Mejor me es entrar al reino de los cielos tuerto que completo el chimbolero. Y muchas veces nosotros venimos y estamos priorizando cosas de este mundo por encima de la palabra del Señor. Hoy es bien fácil. Solo agarramos uno de estos animalitos y ahí hay para perder horas. Tenemos que entender que los días son malos y debemos de aprovechar bien el tiempo. El tema del servicio debe de venir después de los frutos que el Señor ha traído en su obra. Y al final esto se trata de ser conformados todos a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y
Y ahí esto va para todos. O sea, no nos interesa la actividad que hagamos acá si no nos parecemos a Cristo. O sea, aquí cualquiera podría decir, ay, qué bonita la manera en la que el pastor Carlos explica. Pero si yo solo soy un cascarón, si yo soy un falso, hermano, de nada nos sirve. ¿Cierto? De nada nos sirve. Acá lo que importa es que nosotros seamos formados a la estatura de Cristo. Y eso nos va a dar el poder, la capacidad para luego ejercer el servicio de una manera que honra al Señor. No significa que no hay situaciones en las que tú puedas servir en algunas cosas mientras priorizas tu crecimiento. Y esas áreas de servicio muchas veces son áreas en las cuales tú sabes que puedes venir más temprano. Por ejemplo, hoy le estabas ayudando a tu mami a armar la mesa. Eso es algo muy bueno y es necesario. Porque venir temprano un día de semana no es fácil. Ustedes vinieron más temprano que la mayor parte de la gente. Y eso es algo que Dios nos tiene haciendo también. Venimos y hacemos eso. Y es útil delante del Señor. Es hecho también en adoración. Y es hecho en agradecimiento. Y luego el Señor nos va formando y Él mismo también nos va dando los tiempos correctos cuando estamos. Pero por eso es importante estar en la palabra, estar en oración, estar congregándose. Porque cuando dejamos de congregar, hermanos, podría parecer que no, pero al perder sintonía con el resto del cuerpo, nos perdemos también nosotros. Hermanos, cuando estamos en medio del cuerpo, muchas veces los hermanos van a venir. Algunas veces acertadamente, otras veces no acertadamente, se nos van a acercar, van a decir, hermano, yo miro esto. Pero yo siempre digo algo, hermanos. El creyente siempre debe de tener una actitud reprensible y siempre debe de sospechar de sí mismo cuando alguien le exhorta. Por más que sea mentira, es una calumnia, es una calumnia. Viene alguien y dice, el pastor Carlos es un engreído. Pero sabe, el verdadero creyente debe de aún, con la gracia del Señor y con el entendimiento que es pecador y que muy probablemente hay algo de altivez en mí, debe de ser capaz de irse, arrodillarse y decir, Señor, bueno, este hermano sí me ha calumniado, pero yo también, Señor, quiero entender el por qué aún esa calumnia surgió. Porque si eso surgió, significa que tal vez debe haber algo en mí que debe ser transformado. El verdadero creyente está viendo todas las áreas en las que pueda ser santificado, no está a la defensiva. El verdadero creyente, obviamente en la carne, porque todavía no estamos en la gloria eterna, ¿verdad? Pero en la carne, hermanos, siempre va a ser, me dijeron algo y ese va a ser el primer impulso, no se lo voy a negar. Pero después el verdadero creyente se va y sigue el ejemplo del salmista. Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Y miren, decirle eso al Señor es difícil. Porque el Señor, yo se lo garantizo, le decimos eso y nos va a sacar a flote todas las cosas. Y va a ser doloroso. Pero bendito ese dolor. Porque nos santifica. El Señor saca a flote lo más podrido de todo nuestro ser. Y esa debe de ser la postura del creyente, no una postura de la defensiva. Me están diciendo, no, el creyente debe estar. Dijeron al Señor, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno, ayúdame a ser como Cristo. Ese es el caminar del cristiano, es un caminar en constante dependencia del Señor, de manera que ninguno de nosotros nos actemos, sino que el que cree estar firme, mire que no caiga. Estar en una constante búsqueda de dependencia del Señor. Yo les digo, hermanos, y vamos a cerrar ahí por honor al tiempo y vamos a continuar el otro jueves. Dos diapositivas. Avanzamos media diapositiva hoy. Bien. Pero yo les digo, hermanos, de verdad, en medio de todas estas cosas, de nada nos sirve hablar de servicio, hablar de la iglesia, hablar de nada, si Cristo no
está en el centro y en el centro gobernando en el trono de nuestro corazón, porque Él es el único que nos da la unidad. Somos el cuerpo de Cristo. Si nuestra unidad viene de activismo, yo ya se los he dicho antes. Yo he formado el grupo de los rones, los que corren, pero ahí estaban los que tomaban cerveza, los que eran cristianos, los que eran budistas, los que tenían negocios, los que eran comunistas. Éramos los runners. Nos unía algo efímero. Otros son de los grupos de los que coleccionan latas de gaseosa. Existe, aunque no lo crean, hermano. Grupos podemos hacer un montón. Pero esta es la familia de verdad. Y yo de verdad quiero que le tomemos esa seriedad, porque esta es la familia de verdad. Aquí tenemos el verdadero vínculo en la sangre de Cristo. Si en verdad estamos en Él. Entonces, hermanos, continuemos, no desmayemos, no dejemos de congregarnos. Y si el hermano aquel me hizo una mala mirada, pues bueno, esa es mi piedra de afilar del Señor, con el que me está santificando. Y si me cuesta estar ahí porque, mi hermano, esa área de dificultad es un área donde el Señor está santificando. No es agradable, pero es la obra del Espíritu. Y va a llegar hasta el día de Cristo. Hasta que usted se muera o hasta que el Señor vuelva en gloria. Pero usted tenga contentamiento en eso y espere en el Señor. Así que bueno, hermanos, vamos a terminar orando. Señor, te agradecemos por permitirnos estar aquí reunidos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.